Es un placer poder estar con cada uno de ustedes para poder hablar acerca del Salmo 23. El Salmo 23 es realmente una porción de la Biblia en la cual nosotros podemos verla de diferentes ángulos. Siempre no deja de sorprendernos, es un diamante en la palabra en la cual Dios quiere que nos realmente acerquemos con ojo agudo para ver cada una de esas maravillas que realmente Dios ha puesto en este Salmo. Nosotros vemos que el Salmo 23 fue escrito por el rey David, sí, el mismo el rey David, de que fue un pastor, ¿verdad? Él fue un pastor antes de ser rey, ¿verdad? Ese mismo pastor que luchó contra Goliat, ¿verdad? El rey David luchó contra Goliat. Vemos que él venció a Goliat en el nombre de Jehová. Dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo y hoy te dará Jehová, te pondrá en mis manos y sabremos que hay un Dios por Israel. El rey David sabía de que el Dios era su pastor y nada le faltaría. Podemos ver eso de que cuando el rey David escribe salmos, cuando el rey David escribe salmos, más que todo, ¿verdad? El 23 no lo hizo de un lugar donde quería poner un poema o solo por llenar una porción. Era porque él era pastor, él sabía todas las cosas que tenía que hacer como pastor. Sabía perfectamente la vida de un pastor y cada uno de estos atributos los pudo ver en Dios, en su vida. Entonces por eso podemos ver que el rey David realmente pudo ver cada una de estas cosas que Dios quería que nosotros viéramos también ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que el rey David puede proyectar una imagen en nosotros a través de la vida misma. Antes de ser rey, él como una vida como pastor, cuidando a las ovejas, y ya después como rey, cómo es que nosotros podemos ver todo esto. Si nosotros podemos ver, la mayoría de los que Dios llamó antes eran pastores, tenían esta cualidad. Podemos ver José era pastor, ¿verdad? Él era pastor de ovejas. Entonces podemos ver muchos realmente antes de ser rey aún o antes de ir a un llamado, podemos ver que eran pastores de ovejas. No sé si habíamos visto este detalle antes, pero antes de cualquier otra cosa nosotros podemos ver esta cosa en común en todos los hombres, si se podría decir hombres llamados por Dios, de que eran pastores de ovejas antes, ¿verdad? Vemos también que había un pastor de ovejas, también que fue un rey y también fue un sacerdote o juez, fue un juez. Entonces, Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor para alimentarme, para guiarme, para protegerme. Nada me faltará. Esta palabra nada me faltará quiere decir nada. No califica absolutamente nada ni menos. ¿Okay? No hay un calificante de que, no, Dios quiere decir nada me faltará, pero no quiere decir que que me va a faltar o no me va a faltar. No, nada te faltará, no te faltará el gozo, no te faltará la paz, no te faltará la protección, no te faltará absolutamente nada. No hay un calificante para esto. Entonces dice, nada me faltará. En inglés dice, Jehová es mi pastor, nada desearé. Cuando dice nada desearé, quiere decir de que no hay nada que mi corazón desee porque ya está todo proveído. Ya está todo puesto en la mesa, por eso no deseo nada, porque todo Dios ya me lo dio. Entonces podemos ver estas figuras. Vamos a estar viendo versículo por versículo para poder realmente abundar en cada uno de estos temas y para no llevarlos rápido. Entonces, para no llevarlo rápido, vamos a realmente gozarnos, deleitarnos en cada uno de los versículos. No son muchos,
pero quiero que realmente podamos ver lo más profundo de cada versículo. Entonces, por esta ocasión, vamos a ver nada más Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Sabemos que Él está ahí para alimentarnos, guiarnos, protegernos, y nada quiere decir nada, ¿verdad? Nada me faltará. Y vamos, Dios no quiere que nos falte nada. Dios no quiere que nuestra vida carezca de algo. De ninguna área o en ninguna área Dios quiere que nosotros carezcamos de nada. Ese es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios. Y sabemos que en el Salmo 23, antes que viniera Jesucristo, la palabra pone en dirección de pastor, o la calificativa de pastor era para nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque Jesucristo no había venido. Pero cualquier cosa de que Dios hizo antes de Jesucristo, Jesucristo dijo, todas las cosas que yo hago, yo he visto ver a mi Padre. Entonces Él vio cómo Jehová, cómo su Padre Celestial actuó en los tiempos pasados. Entonces por eso vemos que la palabra también une los caminos, si se podría decir, une los caminos de Dios con Jesucristo, en el sentido de que ambos son llamados pastor. Entonces, porque sabemos que todo lo que Dios hizo, Jesucristo también formó parte en el ministerio, ¿verdad? Y todo es un resamble o es una sombra de lo que había de venir, ¿se acuerdan? Hemos estudiado que toda la palabra, toda la profecía hablaba de Jesucristo de alguna manera y era sombra de lo que había de venir, y todas las promesas en Cristo Jesús. Entonces aún este salmo, aunque está hablando directamente de Dios, también nos habla y nos comunica muchas cosas en gracia ahora para nosotros, ¿verdad? Les aclaro esto porque pues vamos a verlo en dos posiciones, ¿verdad? Cómo David se expresa de Dios y cómo nosotros lo aplicamos ahora en Jesucristo, ¿verdad? Y también la palabra dice en los evangelios, dice, mi Señor le dijo a mi Señor. Entonces dice, el Señor le dijo a mi Señor. Entonces vemos todos estos atributos donde también está una S grande, una S en Señor, una S grande o mayúscula en Salvador, y así sucesivamente para cuando la palabra quiere hacernos entender cuando se refiere de Dios y cuando se refiere de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos. Dice, y acá nos está diciendo, este Salmo 23 específicamente nos dice que Dios no quiere que nos falte nada, absolutamente nada. Él proveyó todo y ahora en gracia sabemos que proveyó a Jesucristo, ¿verdad? Por eso les estoy diciendo que voy a hacer una comparativa en la mayoría de los versículos, ¿verdad? O de lo que estemos hablando. Dios no quiere que nos falte nada. Dios no quiere que nuestra vida carezca de absolutamente nada. Nosotros hemos recibido a Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Salvador. Pero muchos de nosotros carecemos con algo, que es el concepto del pastor. Muchos lo hemos recibido como Salvador y Señor, pero no lo hemos recibido como pastor. ¿Qué es lo que quiero decirle, pastor? ¿Verdad? Aún Jesucristo, y vamos a verlo más adelante, en Juan 10, dice, yo soy el pastor. Entonces todos nosotros lo hemos visto como Salvador, alguien que murió por nosotros para salvarnos, y como Señor, ¿verdad? Alguien que es nuestra cabeza, que nos dirige y que nos ha puesto todas las cosas, ¿verdad? Y que nosotros lo podemos imitar. Pero muchas veces no hemos visto la otra parte, ¿verdad? Que es nuestro pastor también. Él es el pastor. Él dice que Él es el pastor, si se podría decir, el pastor de todo, ¿verdad? En el sentido de que también la palabra lo dice que es la cabeza. Como cabeza, Él es el pastor. Nosotros podemos operar desde el ministerio de pastoreado, ¿verdad? Que nosotros podemos también operar del ministerio, porque Él llevó todo cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Y dio el regalo. Y el ministerio de pastor, pero el pastor, si se podría decir, y aún Juan dice que Él es el pastor de los pastores. No hay ningún título arriba de Jesucristo. Nadie puede ser mayor en ese sentido de pastor.
Todos los que tienen el ministerio de pastor, nadie puede ser, ningún pastor puede ser mayor que otro pastor. ¿Por qué? Porque el único pastor que está sobre todo, en sentido de cabeza y pastor, de autoridad o de mayoría de los ministerios, es Jesucristo. Y la palabra lo pone así en muchas maneras, ¿verdad? Y sigamos. Nosotros hemos recibido eso, pero no realmente, nunca lo hemos conocido a profundidad a Jesucristo como pastor. Muy pocas veces nos han hablado de Jesucristo como pastor de ovejas. Y cuando nosotros nos vemos como ovejas, sabemos de que necesitamos. Cuando nosotros decimos, no, pero yo soy una oveja. Cuando yo me pongo en una posición de oveja y digo, yo necesito, ¿verdad? Necesito el sacrificio de Jesucristo todos los días. Necesito de la misericordia. Y necesito de esta provisión. Jehová dice, es mi pastor, nada me faltará. En Jesucristo nada nos falta. Entonces, vamos a ver más adelante cómo es que la Biblia realmente pone o expone esto, ¿verdad? Así que ténganme paciencia. Yo sé que al principio puede ser un poquito confuso, pero Jesucristo es nuestro pastor. Él es el que dice, pero no hay mejor forma de que, dice, alguien dé la vida por sus ovejas. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Lo vamos a ir desglosando en nuestra vida. Pero regresemos, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la provisión, está hablando de provisión. Y ahora nosotros hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor, pero muy pocas veces hemos meditado en Jesucristo como nuestro pastor, ¿verdad? Como nuestro pastor. No habrá ninguna carencia en tu vida cuando el Señor Jesucristo sea tu pastor. Porque el pastor es el que se encarga, ¿verdad? Porque todo esto suma una gran importancia, ¿verdad? Esta revelación nos hace ver que nosotros necesitamos los logros de Jesucristo. Yo soy, ¿verdad? Yo soy alguien necesitado. Entonces yo soy alguien necesitado. Y a través de los logros de Jesucristo nosotros podemos hacer. Acuérdense que Juan dice que nada podemos hacer fuera de Jesucristo. Dice, pero nadie puede hacer nada fuera de la vid. Entonces de ahí nos está diciendo Juan de que la vid es necesaria para producir fruto. Para poder tener la provisión, nosotros tenemos que estar agarrados de la vid. Pero ¿cómo podemos estar agarrados de la vid? ¿Verdad? Y todas estas figuras hablan de provisión. Habla de las cosas que nosotros tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si vemos todas estas figuras en el Nuevo Testamento, podemos ver que sí habla de Jesucristo como pastor, porque un pastor provee, un pastor dirige el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver todas estas figuras en nosotros aplicadas en nuestro pastor, que es Jesucristo, ¿verdad? Y esta es la revelación. Y podemos ver esto. Ahora dice Juan 14:2. Juan 14:2. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar lugar. Vemos que Él preparó lugar no solamente cuando Él murió, no solo cuando Él dio la vida por todas las ovejas, ¿verdad? Para todos nosotros. No solamente cuando da la vida y proveyó y nos proveyó otras cosas, entonces podemos ver que Él no solamente se quedó sentado, Jesucristo no solamente se ha quedado sentado a la diestra de Dios, sino dice, yo voy, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, yo voy a la casa de mi Padre para prepararles lugar. Eso quiere decir que como pastor, porque pues nos salvó la vida, ¿verdad? Pero Él todavía dice que está preparando, está hablando de provisión, ¿sí o no? Está hablando de hacer lugar, de que Él nos está haciendo lugar. Eso quiere decir que está Él todavía arando el camino. Él está haciendo camino para nosotros, para cuando Él venga, cuando Jesucristo venga, Él nos diga, miren, he hecho camino para ustedes. Y nos muestre el camino, ¿verdad? Y todo esto es a través del camino de justicia. ¿Se acuerdan? No me voy a adelantar porque les dije quiero enfocarme en algo. Pero todas las cosas que nosotros tenemos es porque Él
Jesucristo nos ha mostrado el camino. Y qué gran maravilla es saber que los logros de Jesucristo, Él aún está trabajando en sus logros, ¿verdad? En las cosas que Él está haciendo. Él todavía está haciendo algo. Porque aquí dice que Él está preparando el lugar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está preparando, está haciendo cosas para que cuando nosotros nos reunamos con nuestro hermano mayor, Él nos diga, miren todas las cosas que he hecho para ustedes. Entonces vemos esta maravilla de que no solamente preparar lugar en el sentido de que murió y gracias a eso nosotros tenemos un lugar en el cielo, sino dice que está preparando el lugar, está haciendo algo, aún está trabajando en algo para cuando nosotros nos reunamos, Él tenga ya algo para nosotros. Eso es preparar lugar, estar preparando, es como construir un lugar aún, ¿verdad? Entonces Él todavía está preparando un lugar para nosotros. Entonces podemos ver esta sabiduría en la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ver todo esto mientras que nosotros estemos acá y en este salmo, mientras que nosotros estemos viendo la bondad de Dios, la misericordia nos van a perseguir. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, cuando nosotros nos adherimos a esta sabiduría y tenemos enfrente de nosotros la bondad, la misericordia, siempre nos van a perseguir, ¿verdad? Qué perspectiva. Qué maravilla de poder afrontar la vida, de cada vez que nos levantamos, decir, Padre, tus misericordias son cada mañana, tus misericordias nos favorecen cada mañana. ¿Qué bondad me vas a mostrar este día? ¿Qué bondad me vas a mostrar este día, verdad? Qué maravilla de poder pensar de esta manera, de poder realmente anhelar las maravillas de Dios, la bondad de Dios, cada vez que nos levantamos, tener expectativas grandes en Dios. Y eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y por oportuno socorro. Entonces poder ver esto todos los días podemos acercarnos a ese trono de la gracia y adherirnos a la misericordia dada, a eso que ya está provisto, ¿verdad? Dios quiere que descansemos en su amor, quiere que descansemos en la provisión, quiere que nosotros tengamos la convicción y la seguridad absoluta que Él nos ama, que no dudemos en este pensamiento, que no dudemos, porque el que duda dice que es como el agua, ¿verdad? En el agua, cuando va en Santiago dice que es como esa ola, ¿verdad? Entonces nosotros lo que nunca debemos de dudar es cuánto amor nos ha dado Dios, ¿verdad? Porque podemos ver su bondad y su misericordia por toda la Biblia, por toda la Escritura. Y nosotros nuestra convicción es cuánto nos ama. No quiere Él que nada más lo sepamos en el sentido de memorizarlo, sino que la convicción de que realmente lo crea, lo agarre y esté agarrado en el amor de Dios, que estemos agarrados y cimentados en el amor de Dios, dijo Hebreo, ¿verdad? Él quiere que lo veas especialmente a Él. Y a través de su Hijo, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo, todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dio a conocer. Entonces, poderlo conocer es poder conocer su amor para nosotros. Y esta es y dice la palabra, ¿verdad? Eso, que conocer la vida eterna es conocer a Dios y su amor. Entonces, pero también Dios quiere que veamos a Jesucristo como nuestro pastor. Él desea que conozcamos toda la sabiduría que Él encerró en su Hijo. Y una de esas partes es de que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesucristo como pastor, ¿verdad? Ahora podemos ver que la voluntad de Dios es que nosotros descansemos en su Hijo. Y todas las ovejitas descansan cuando está el pastor alrededor, ¿verdad? Ellos se sienten de que cuando está el pastor ahí hay una protección. Hay una protección y ellos pueden estar relajados. Entonces nosotros descansamos en la obra del Señor Jesucristo. Entonces Dios quiere que nosotros veamos a su Hijo como pastor. ¿Por qué? Porque en Él podemos encontrar descanso. En Jesucristo podemos encontrar las cosas, ¿verdad? Dice, vengan todos los que están atribulados, tristes y agobiados y yo los haré descansar. Entonces todos estos atributos también son de alguien que cuida, de alguien que requiere un deseo mayor en que nuestra vida pueda encontrar descanso, calma y alivio, ¿verdad? Y todas estas cosas están en Jesús, en Jesucristo como nuestro pastor. Y eso es lo que quiere que quiere a Dios que nosotros veamos en su Hijo, ¿verdad?
que veamos todo ese tipo de provisión en Jesucristo. Y nosotros vemos esto de que el pastor aliviaba las ovejas, ¿verdad? Aliviaba, y con aceite y con todas estas cosas había un alivio. Y es lo que aún Jesucristo marcó en los evangelios, donde Él habla. Y pues podemos ver eso en Mateo 11:30, donde dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hay unos que dicen, mi enseñanza alivia, trae alivio, porque mi carga es fácil de llevar. Entonces mi enseñanza alivia. Vemos esta parte de alivio donde solo el pastor podía aliviar, ¿verdad? De alguna manera las cosas para la ovejita. Entonces podemos ver todo esto y vemos cómo el rey David realmente pensó y ve cómo Dios obró en su vida como pastor, ¿verdad? Porque para él sí aplicó esto. Y podemos ver cómo todas esas cosas, como un pastor cuida, alivia y protege, él se sentía así, ¿verdad? Amén. De todas las imágenes que Dios nos da en la Biblia, nosotros podemos ver una expresión o una imagen frecuente de Dios como un pastor, ¿verdad? Lo vemos bastante como un pastor. Vemos eso mi pueblo, el pueblo de Dios como rebaño. Esta es la más usada, ¿verdad? El pastor, ovejas, rebaño, hablando de una relación, hablando de una provisión, protección. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos. Él continuamente nos está hablando de que no tenemos que preocuparnos de nada. Entonces cuando nosotros podemos ver esto, cuando nosotros cuando nosotros no tenemos que preocuparnos, ¿verdad? No tienes que preocuparte por esto. Entonces, cuando no hay ninguna preocupación, la fe puede surgir más fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos como una oveja, sabemos que somos necesitados. Entonces la preocupación mengua porque sabemos que hay alguien que va a suplir y tenemos la certeza absoluta de que alguien está ahí por nosotros, de que en nuestro caminar no estamos solos. Entonces, eso alivia de que no nos hace a nosotros responsables, sino nos hacen necesitados. Y esa manera de ver, más allá de sentirnos vulnerables o débiles, nos hace sentir poderosos, porque nos hace sentir de que no estamos solos en algo y de que y que está allí alguien, por decirlo de esa manera, y que está allí nuestro Padre Celestial ayudándonos en todos los sentidos. Y ver a Jesucristo aplicado en nuestra vida como pastor, ¿verdad? Como todas esas figuras, como la vida o alguien que provee, o por medio de Él es el camino. Entonces, por medio de Él, en nuestra vida como pastor. Y hay otras maneras que también habla de Dios. Por eso les estoy diciendo que vamos a saltar, porque estamos hablando de salmos. Pero sigamos acá, dice, hay otras maneras también en la palabra, ¿verdad? Que pone a Dios, regresando a nuestro Padre Celestial. Isaías 66:13 dice, como niño consolado por su madre, así pienso consolarlos. Entonces, como un niño que una mamá lo está consolando, así los pienso consolar. Entonces, Dios es completamente bondad, completamente ternura. Dice, y si Él nos ama tanto, lógicamente no nos va a faltar nada. Porque en el amor de Dios, en la protección de Dios, en la misericordia, en la bondad y todas estas cosas de Dios, es su amor tan grande, es su deseo consolarnos. Y el consuelo también trae alivio. Entonces nosotros tenemos a Dios que nos consuela a través del Consolador. Entonces podemos ver que dice, no los voy a dejar todos porque voy a mandar el Consolador, aquel que me anima, aquel que me protege, aquel que me cuida. Entonces todas las cosas funcionan a través de su Hijo Jesucristo ahora con nosotros. Pero vemos cómo funciona o cómo funcionó en los tiempos antiguos. Ahora solo Jesucristo está trabajando por nosotros y con nosotros, ¿verdad? Y podemos ver que el Consolador que Dios mandó en nombre de Jesucristo también nos consuela. Y vemos cómo nuestro Padre Celestial, que es maravilloso, trabaja, porque sí está trabajando con su Hijo, ¿verdad? Está trabajando con su Hijo y a través de su Hijo.
pero todas las cosas provienen de Dios. Por eso nosotros también sabemos que todo proviene de Dios. Aún Jesucristo dice eso. Y vemos como Salmos 131:2 dice la palabra, cómo realmente calma. Dice, estoy calmado o estoy en calma, estoy tranquilo como un niño en el regazo de su madre, declara el rey David. 131:2 dice, estoy en calma, estoy tranquilo como un niño, o estoy tranquilo, como un niño en el regazo de su madre, como un niño, así estoy. ¿Cómo está tranquilo un niño? Sabe que está protegido por su mamá. Si algo pasó o cualquier cosa, los brazos de la mamá, lo que procede de los brazos o lo que puede contribuir los brazos de la mamá es tranquilidad, seguridad. Cualquier cosa que pase, lo dice, estoy en calma, estoy tranquilo. Un niño en el regazo de su madre, como ese niño yo estoy, dice el rey David, como ese niño que está tranquilo, a salvo, ternura, todo lo que produce los brazos de la mamá, ¿verdad? Como ese niño que está en los brazos de la mamá, así me encuentro yo, en calma. Y en calma. Y si puede ver más, está hablando de que está tranquilo porque se siente así, como en los brazos de su madre, así estoy yo, porque es lo que le hacía sentir nuestro Padre Celestial, esa provisión de amor y protección y misericordia, ¿verdad? Nosotros podemos ver todo esto como la diferencia de cómo Dios también, a través de la palabra, podemos ver esto, Deuteronomios 32:10-14. Deuteronomios 32:10-14 dice, lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del desierto. Lo envolvió en sus brazos y lo protegió, lo cuidó como la niña de sus ojos. Está hablando de Jacob, ¿verdad? De Israel. Pero más allá de que nosotros nos enfoquemos, es que esto habla de Israel, o es que esto habla de la promesa y esto no va para nosotros. A veces nos enfocamos tanto en que, eso no es dirigido para nosotros y realmente nos vamos, ¿cómo podría decir? Se nos olvida el enfoque principal, que aunque las promesas de Dios o el concepto de la promesa nunca ha cambiado. Aunque la promesa sea dirigida a Israel, y hay unas promesas lógicamente que son mejores para nosotros, pero el concepto de la promesa es el mismo, que es protección, amor, bienestar. El concepto de la promesa es el amor de Dios. Eso nunca ha cambiado. Por eso muchas veces cuando vamos a una promesa en el Antiguo Testamento la podemos realmente agarrar para nosotros, porque el concepto de la promesa o el concepto de quién es Dios a través de una promesa. Y podemos ver esto, ¿verdad? Que dice, lo halló de una tierra desolada en la rugiente soledad del desierto, lo envolvió en sus brazos y lo protegió. Lo cuidó como la niña de sus ojos, como una águila que revolotea sobre el nido, así anima. Está hablando de Dios, ¿verdad? Que anima a sus polluelos. Así anima a los polluelos para emprender el vuelo. Así el Señor extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Solo el Señor lo guiaba. Vemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos esta guía también, ¿verdad? En Salmos. Dice, solo el Señor lo guiaba. Ningún otro Dios extraño pudo ir con él. Él hizo cabalgarlo sobre los montes y lo alimentó con frutos del campo. Lo crió con la miel de la peña y el aceite de dura roca, con cuajada de vaca y leche de oveja, y con corderos cebados y cabritos, de carneros oriundos de Basán y de los mejores granos del trigo, así también de la uva fermentada. Vemos toda la provisión, ¿verdad? Lo que estamos enfocando es que está hablando de que lo cuidó, lo alimentó, lo proveyó, lo animó, lo cuidó al punto de darle todo. Estamos viendo que ese es el deseo, el corazón de Dios para nosotros también, ¿verdad? Por eso es que aún en la provisión de Dios nosotros podemos ver que dio a Jesucristo para nosotros. Vemos todo esto que le dio a Israel, ¿verdad? Porque está hablando de Jacob. Si usted está viendo
pero también estamos viendo el concepto general que es Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que yo quiero cuidarte, yo quiero realmente mostrar toda mi bondad en ti, ¿verdad? Esa es la provisión. Dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y pues estamos viendo esto, el cuidado de Dios, el amor, su misericordia, todo lo que Él da, ¿verdad? Que es aún el ánimo, el consuelo, el ánimo, la paz, la serenidad, el alimento, todas estas cosas no nos van a faltar. Todas estas cosas no nos van a faltar. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, por eso, vamos a Lucas 12:32. Dice así, no tengas miedo, pequeño rebaño, ¿verdad? A Lucas, ¿verdad? Dice eso. Estamos hablando de cómo la palabra de Dios habla de pastor, de ovejas y rebaño, ¿verdad? Y podemos ver esto. Dice Lucas 12:32, habla de eso y dice, no tengáis miedo. Estad tranquilos, estad quedos, que su alma, su corazón, ¿verdad? Toda su vida, por decirlo así, que su vida, porque cuando el rey David dice alma mía, se está refiriendo a la vida, ¿verdad? No tengas miedo, pequeño rebaño, que es la voluntad de vuestro Padre darnos el reino. ¡Wow! Ya vemos, ¿verdad? Algo, lo voy a volver a repetir para que se gocen conmigo. Dice, no tengan miedo. No temáis, no, que el miedo no sucumba a su vida, que el miedo no agobie, pero que el alivio de Dios, que nos ha cuidado como la niña de sus ojos, nos ha realmente ha dado como el águila que revolotea, ¿verdad? Nos lleva sobre sus alas, nos ha guiado, nos ha alimentado, nos ha dado trigo, nos ha dado todas las cosas y nos ha dado a Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora dice Jesucristo, no tengan miedo. Estad tranquilos, estad quedos, estad realmente en la provisión de Dios, ¿verdad? Pequeño rebaño, que es la voluntad de vuestro Padre daros el reino. Es el deseo de Dios que toda la provisión en el reino de Dios esté en nosotros. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aquí Lucas nos está diciendo que es la voluntad, el deseo de Dios proveernos en absolutamente todo. Porque dice, es la voluntad de Dios dice que la voluntad de Dios, de vuestro Padre, es darnos el reino. Podríamos hablar tanto de eso, ¿verdad? El reino de Dios. Entonces, si es la voluntad de Dios darme todo, porque el reino de Dios es todo a capacidad, sin limitación, absolutamente todo. No voy a entrar con miedo al trono de la gracia porque Dios ya me lo dio. Yo no me lo estoy ganando. Dice, no, por eso dice, no tengan miedo, porque es la voluntad de Dios, es el deseo, es el amor, el consuelo, que es la voluntad de Él, darme el reino. Y el reino de Dios vive en ustedes, está entre ustedes, y es la voluntad de la provisión de Dios en que nosotros, a través de su Hijo, nosotros podamos tener. Y cuando digo podamos tener, es que cuando nosotros veamos eso en nuestra vida, pero ustedes y yo tenemos el reino. Por eso dice, no tengan miedo, porque ustedes ya no están en el reino de las tinieblas. Estamos en el reino del amado Hijo, ¿verdad? Eso dice Colosenses 1:13, ¿verdad? Si leemos el 11 al 13, y que nos fuimos nosotros trasladados y que se nos fue dado el reino, se nos fue dado. No es que nosotros nos ganamos el reino, no es que nosotros lo tenemos porque hacemos algo, sino simplemente la voluntad de que nosotros conozcamos a través de su Hijo la obra redentora. Las promesas que fueron dadas ahora están respaldadas en un mejor pacto. Nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Y Juan dice esto. Vamos a leer Juan, no vamos a leerlo todo porque quiero nada más poner los puntos específicos porque sé que este es un tema largo. Y vamos. Juan 10, vamos a leer del 2 al 5, 7, 9, 11 y del 14 al 17. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Él entró por la puerta. Y cuando entró por la puerta, nosotros sabemos que él estaba diciendo que él era el pastor, estaba declarando que era el pastor porque él iba a ser la guía
y él iba a entrar por esa puerta y todos iban a seguirlo. Pero también estaba declarando que iba a ser la oveja. Jesucristo es el pastor, pero también es la oveja. ¿Se acuerdan que Él es el cordero? Porque Él es el cordero, Él iba a ser el cordero del sacrificio, ¿verdad? Eso habla de la Pascua, pero Él es el pastor y las ovejas. Entonces, cuando Él entra a la puerta, entra por la puerta, entonces está dándonos el camino, la verdad y la vida. Él nos está dando el camino para que nosotros todos le sigamos, pero también estaba declarando que iba a morir, porque entra por la puerta de las ovejas, que es el sacrificio, y él estaba declarando de que él iba a hacer el sacrificio. El atalaya abre la puerta para este hombre, y las ovejas escuchan su voz y la entienden. Y él llama a sus propias ovejas por nombre, y las saca y las guía afuera. Entonces, usualmente el pastor se queda en la puerta para que nada entre, para que ningún lobo, para que ningún ladrón ni nada entre. Entonces, el pastor usualmente mete las ovejas al corral, pero él se queda en la puerta. Y eso quiere decir de que las ovejas podían estar seguras lo suficiente para que nada pudiera entrar. En el corral de las ovejas no había puerta, era nada más un tramo vacío. Era un corral hecho de piedras, pero donde llama la puerta, básicamente no había puerta, solamente estaba un lugar así como que alguien quería poner la puerta. Pero estos corrales estaban más que todo, estoy hablando de los corrales que estaban cuando los pastores llevaban a las ovejas y necesitaban refugio, ¿verdad? Porque el templo sí tenía puertas. Pero estamos hablando de esta, ¿verdad? Entonces, sigamos. Entonces, y llama a sus propias ovejas por su nombre y la guía afuera. Cuando ha sacado sus propias ovejas afuera, camina delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nunca, bajo ningún concepto, seguirían a un extraño, sino que huirían de él porque no conocen la voz de los extraños ni reconocen su llamado. Entonces, por eso, 7, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo otra vez, les aseguro muy solemnemente y les digo que yo mismo soy la puerta de las ovejas, o yo mismo soy la puerta para las ovejas. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo, yo mismo soy la puerta de las ovejas? ¿Por qué dice que yo soy la puerta? Porque él iba a ser el camino. Él iba a ser el camino, la verdad y la vida. Era a través de él que todos íbamos a ser guiados, que nosotros íbamos a seguir el sacrificio de Jesucristo. Pero también Jesucristo representa nuestra provisión como protección. ¿Se acuerdan? La sangre y el pan y todos los logros de él, ¿verdad? Entonces, él también como puerta, ¿se acuerdan que con Moisés ellos pusieron sangre en el dintel para que el heridor no pasara? Y dice que el heridor pasó en la noche y no pasó de la puerta. ¿Por qué? Porque la sangre estaba alrededor del dintel de la puerta, pero no pasó por la puerta porque reconoció la protección. Ahora nosotros tenemos la protección de Jesucristo. No hay nada que pueda herirnos, no hay nada que pueda pasar por Jesucristo. Jesucristo es la autoridad y Él es la puerta que a través de su sacrificio, Él mismo tiene la autoridad en el sentido de sus logros y las cosas que Él ha hecho. Entonces no hay nada que pueda pasar por Él. La palabra lo pone que Dios le dio un nombre sobre todo el nombre y todas las cosas se doblan ante él. Entonces la autoridad dada por Dios es que nada puede pasar. Si la provisión antes de los cabritos era wow, ahora la provisión en su hijo es no hay nada que pueda realmente tocarnos, no hay nada que pueda traspasar. Él es la puerta, ¿verdad? Qué maravilloso cómo poder ver todas estas cosas. Entonces yo soy la puerta, dice, yo mismo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, cualquiera que entre por mí será salvo y vivirá. Entrará y saldrá libremente y hallará pastos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Más adelante vamos a ver este concepto de pastos, pero no lo vamos a ver todo porque ahorita solo estamos hablando de la provisión. Imagínense, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estamos hablando de la provisión dada y nada más vamos a ver eso. Y dice, y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Sí, aquí ya está hablando, yo soy el buen pastor.
Entonces, en hebreo dice, yo soy el, el pastor mayor o el único pastor. Y aquí lo ponen todos los otros pastores, ¿verdad? Entonces dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué dice buen? Porque todo lo bueno procede de Dios y todo lo bueno que se nos ha dado ha sido a través de Jesucristo. Por eso Él se llama el buen pastor, porque ha sido todo lo bueno, toda la bondad derramada a través de su Hijo. Entonces, si podemos ver eso, podemos saber que podemos, en vez de vernos como algo diferente, podemos vernos como ovejitas, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, o Él es la vid, ¿verdad? Estamos hablando de la provisión, pero el concepto de pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor arriesga su vida por las ovejas. Entonces, ese es el título que así se podría decir, o ese es el nombre de un buen honor que él recibió por dar su vida, el pastor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor porque el pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco y reconozco a los míos y los míos me reconocen a mí, ¿verdad? Entonces, así como el Padre me conoce y yo también conozco al Padre, yo doy mi vida y la pongo por las ovejas. Yo tengo otras ovejas además de estas que no están en este redil, ¿verdad? Está hablando de todas, incluso nosotros. Nosotros somos de esas mismas ovejas, pero no de ese redil en el sentido de los discípulos y todo lo que estaban, ¿verdad? Y así sucesivamente todas las generaciones que han pasado. Todas las generaciones que han pasado. Así también debo también atraer a todos a mí, y ellos escucharán mi voz y atenderán mi llamado, y así será. Y se convertirán en solo un rebaño y un solo pastor. Si vemos, dice un solo pastor. Aunque tenemos el ministerio de pastor, hay un solo pastor. Y cuando dice un solo pastor, está hablando de él. Entonces no hay ningún pastor sobre otro pastor en el sentido humano. No hay cualquier ministro que tenga el regalo del pastor, no hay ningún pastor mayor que el otro, porque no está hablando de un desempeño, porque aún la palabra pone el orden de que hay un solo pastor, un buen pastor, y ese es Jesucristo. Entonces Él es nuestra guía y todos los que nos adherimos a Él como cabeza y como autoridad y como pastor, nosotros podemos saber que ese atributo de un buen pastor o un solo pastor está dirigido a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por esta razón me ama el Padre, porque doy mi vida para volverla a tomarla. Entonces dice, para volverla a tomarla, porque él sabía que iba a resucitar, o no, que Dios lo iba a resucitar, ¿verdad? Mejor dicho. Vemos Ezequiel 34, 5 al 6, hablando también de pastores, ¿verdad? Vamos a saltearnos un poquito para ver todo esto, ¿verdad? La palabra nos dice esto, que Ezequiel 34, 5 al 6 dice, han andado dispersas sin pastor, convertidas en presas de todas las fieras del campo. Mi rebaño anda errante por todos los montes y colinas, disperso por todo el país sin que nadie se preocupe por él ni lo busque. Entonces, Dios está hablando, ¿verdad? Acá. Y dice, todas estas ovejas han andado realmente dispersas, sin pastor. Pero ahora nosotros no andamos sin pastor, ¿verdad? Ahora nosotros no andamos perdidos, al contrario, fuimos encontrados. ¿Se acuerda de cuando mi vida se encuentra en Jesucristo, cuando mi vida esté en Jesucristo, cuando mi vida se manifieste en Cristo? Todos estos atributos son también de un pastor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos perdidos, es el pastor el que va y nos encuentra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos encuentra? Cerca de ti está la palabra, ¿verdad? Entonces todas estas funciones trabajan para bien para conmigo, y es a través de los logros de mi Señor Jesucristo de que nosotros podemos tener el privilegio de que las misericordias nos busquen, que cuando estamos realmente buscando palabra de Dios, la palabra de una u otra forma viene. Eso quiere decir que nos busca, ¿verdad? Nos busca. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras que Dios provee las respuestas a través de su palabra, a través de diferentes formas, pero es su bondad, su palabra la que nos busca, porque no es que nosotros seamos tan independientes
realmente pues, de la palabra, sino la palabra que está en nosotros procede luz y esa luz nos ayuda y nos encuentra, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, Ezequiel 34:23, ahí mismo dice, y pondré a su servicio un pastor que las apaciente. A mi siervo David, él se encargará de apacentarlas y de ser su pastor. Nosotros podemos ver que todas las cosas las aprendió Jesucristo también de David. Jesucristo venía del linaje de David y por eso dice siervo de David. ¿Se acuerdan cuando uno le llama a Jesucristo siervo de David? ¿Por qué? Porque Jesucristo era, o mejor dicho, David era la sombra de lo que Jesucristo iba a ser. También David hablaba de Jesucristo de alguna manera. Entonces, cuando vemos todos algunos atributos del rey David, nosotros podemos ver que de alguna manera la vida del rey David, la vida misma del rey David, hablaba de Jesucristo. Por eso le dice siervo de David y el hijo de David, y podemos ver todas estas formas de que la palabra habla de Jesucristo acerca de él y su relación o su afiliación, ¿verdad?, con el rey David. Podemos ver todo eso. Entonces nosotros hemos obtenido todas las cosas. Hemos obtenido todo, absolutamente todo a través de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos sus logros. No lo obtuvimos ahorita. Por eso cuando dice la palabra de que Dios ha proveído todo y no quiere que nos falte nada, cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos algo, ¿verdad? Y todas esas cosas se cumplieron no en este momento, se cumplieron hace 2000 años y más, ¿verdad? Hace 2000 años y piquito. Entonces, todas las cosas que se han cumplido no se han cumplido en este momento, o sea, ya se cumplieron aún antes que nosotros naciéramos. Todas las cosas ya estaban provistas para nosotros, ya estaba la provisión de Dios. Entonces, nosotros podemos ver eso de que todas las cosas que han sido hechas y han sido cumplidas han sido a través de los tiempos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a nuestro Padre Celestial, dice, creed que ya lo recibiste. ¿Por qué? Porque todo eso se cumplió hace 2000 años y piquito atrás, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos eso, de que Jesucristo ya resucitó de los muertos, ¿verdad? Así que nosotros podemos ver que la paz, esta paz que Dios nos ha dado, el Dios de paz que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, a nuestro Señor y Salvador, que es el gran pastor de las ovejas, ahí nosotros podemos realmente ver esta imagen, ¿verdad? Ahora ya estamos de acuerdo que la imagen del gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos ha provisto todo, ¿verdad? A través de sus esfuerzos, a través de su sangre, a través de todas estas cosas, nos ha hecho perfecto para toda buena obra. Y para seguir en este tema, vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Este versículo es demasiado famoso para cuando nosotros lo queremos citar, cuando dice, y por su llaga fuimos sanados, pero no leemos más abajito, si se podría decir, porque si leyéramos más abajito, o si leyéramos más el versículo continuo, el que sigue, podríamos ver que está hablando del pastor. El pastor, la provisión del pastor. ¿Qué es lo que Dios ha proveído a través de nuestro pastor, que es Jesucristo? Este versículo, esta porción de Pedro, está hablando de Jesús como nuestro pastor. No sé si se habían dado cuenta de que aún la sanidad es a través de nuestro pastor. Entonces, vamos, para que lo lean conmigo. Y porque este versículo es muchas veces solo llamado o solo citado cuando queremos decir, y por su llaga fuimos sanados. Pero a veces nos olvidamos del contexto. Nos olvidamos que en la última línea, por cuyas llagas fuimos sanados, y dice, pues éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos regresado a nuestro pastor. Entonces podemos ver eso. Entonces vamos a leerlo para que ustedes se gocen conmigo y vean que exactamente la sanidad habla de él como pastor. La sanidad habla de él, de Jesucristo como pastor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, y Primera de Pedro 2, 24 al 25,
Habla así. Cargando sobre sí nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos en toda rectitud. Ha sido pues sanados, hemos sido pues sanados a costa de sus heridas. Por sus llagas fuimos sanados. Hemos sido sanados a costa de sus heridas. Antes, en efecto, ustedes andaban como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor. Si vemos, antes andábamos como ovejas descarriadas, no teníamos la provisión, no teníamos la protección, no teníamos la gracia, no teníamos la bondad, no teníamos todas estas cosas a nuestro favor. Eso es ser una oveja descarriada, alguien que no tiene el favor de Dios, ¿verdad? Alguien que no había pasado por la puerta. Y si vemos aquí dice, pero nosotros fuimos sanados a costa de sus heridas. En efecto, ustedes eran como esas ovejas descarriadas. Ahora somos ovejas, no descarriadas porque tenemos una guía, pero somos ovejas. Pero ahora han vuelto al pastor y al guía y al guardián de sus vidas. ¿No es un pastor el guardián? ¿No es el pastor el guardián? ¿No es el pastor que guarda la vida de sus ovejitas? Entonces, la misma palabra está diciendo de que ahora hemos vuelto al camino, a la guía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todas estas cosas, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todos estos hablan de un pastor. Todos estos atributos de provisión, de protección y de todas estas cosas hablan de pastor. Entonces, y dice que ahora nosotros hemos vuelto al pastor y guardián de nuestra vida. Guardián, porque solo el pastor guarda, ¿verdad? En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que viviéramos como le agrada a Dios. Por sus heridas nosotros fuimos sanados, y así nosotros fuimos sanados porque Él sufrió. Ustedes fueron sanados por esto. Ustedes eran como ovejas perdidas. ¿Se acuerdan? Cuando una ovejita se perdía, estaba en peligro, pero ahora nosotros ya no estamos en peligro porque tenemos a ese guardián. Pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Entonces, si antes esa protección venía de la sangre de un cordero, ahora nuestra protección, nuestra provisión y el buen pastor. Nosotros sabemos ahora que ya Jesucristo no es nada más nuestro Señor y nuestro Salvador, sino nuestro pastor, porque solo un pastor da la vida por las ovejas y solo un pastor guía. El Señor, un Señor, ¿verdad? Guía. Entonces realmente es el buen pastor, es solo el pastor, ¿verdad? Entonces como pastor de nosotros, de nuestras vidas, nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver que somos ovejas. Somos ovejas, ¿por qué? Porque necesitamos de guía. Y no hay nada malo decir que necesitamos de guía. Es mejor necesitar de guía y no creer que lo sabemos todo. Y no creer que, tenemos todas las respuestas porque eso es arrogancia. Es mejor decir, soy una ovejita que necesita la guía. Como decían, o soy un cabrito, como lo ponen los evangelios, porque los pone como ovejas y cabritos, ¿verdad? O soy un cabrito que se aloca, ¿verdad? Y pensamos de que nosotros tenemos todas las respuestas. Entonces ahora sabemos de que si nosotros tenemos un pastor que nos guarda y tenemos la seguridad de esa guía y esa protección, y le voy a hacer esta pregunta, ¿es las ovejas guardan al pastor o el pastor guarda a las ovejas? ¿Las ovejas guardan al pastor o el pastor guarda a las ovejas? Entonces, si yo sé que es el pastor que guarda las ovejas, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué nos estamos preocupando? Sabemos de que la palabra de Dios dice que nada nos faltará, absolutamente nada. Nada es nada, ¿verdad? Nada nos faltará. Así como Dios proveyó el maná en el desierto, en Éxodo 16, cuando los israelitas comían, ¿verdad? Cuando los israelitas estaban comiendo y Dios proveyó eso literalmente para que cayó de maná del cielo. Cuando Dios proveyó a Elías
¿verdad? Dios proveyó a Elías y los cuervos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los cuervos? En Primera de Reyes 17, Dios envió a pájaros para que le dieran comida durante la sequía de Elías. Y también vemos cómo Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo, cuando Jesucristo ora y 5,000 fueron alimentados. Ahí Dios proveyó, ¿verdad? Porque Jesús ora y le dice gracias, Padre. Entonces procede de Dios, pero también, ¿verdad? A Jesucristo ahí como también funcionando de alguna manera como pastor, ¿verdad? Jesús a través de su Padre alimentando a 5,000, ¿verdad? En Mateo 14, con 5 panes y 2 peces, porque él sabía que no había un problema. La provisión no era un problema. Jesucristo sabía que la provisión no era una dificultad, un problema para Dios, porque Dios estaba a cargo. Dios nunca había fallado y no ha fallado, ¿verdad? Nunca ha fallado en proveer. Y eso es donde nosotros tenemos que comenzar ahora, ¿verdad? La provisión de Dios a través de la Biblia. Hemos visto de cómo cada necesidad ha sido suplida en diferentes formas. Esta es la provisión, ¿verdad? Que Dios sabe que nosotros necesitamos algo y que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? La palabra dice eso, que Dios suplirá todas las necesidades conforme a las riquezas de su gracia, ¿verdad? Que Dios va a suplir todas mis necesidades, están suplidas. Y esa es la promesa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora tenemos un buen pastor que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También que está esta promesa de que nosotros no estamos solos, sino que es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a través de sus heridas hemos sido atraídos al pastor y guardián de nuestra vida, al pastor y protector de toda nuestra vida, dijo Pedro, ¿verdad? Como Jesucristo es nuestro pastor.